Tengo un par de momentos en mi infancia donde me di cuenta que me gustaba la tecnología y casi siempre eran productos que cumplían uno de dos criterios. O me llamaba la atención por cómo funcionaba la tecnología, como el Nintendo Wii cuando me explotó el cerebro la primera vez que lo usé, o me llamaba la atención tecnología que se veía radicalmente diferente y futurista. Cuando tenía 10 años estaba de viaje con mi familia en South Padre Island, Texas, que está a unas cuantas horas de Monterrey, y al entrar a un hotel vi una computadora radicalmente diferente y futurista. Al menos a mis ojos en ese entonces nunca había visto una computadora tan atractiva. En casa teníamos una computadora Alaska, grandota y beige, funcional pero para nada atractiva. Yo no podía creer que existían computadoras así de exóticas, diferentes y bonitas. Estaba completamente asombrado. Y siempre se me quedó esa imagen de lo que eventualmente supe que se llamaba la iMac G4. Esta computadora la vendió Apple solamente del 2002 al 2004 y nunca la tuve, nunca la pude probar. Pero los sueños, por más geeks que sean, son para cumplirse. Entonces me puse a buscar en eBay y Mercado Libre por la iMac G4. Estuve durante meses y siempre estaba o muy caro o en muy malas condiciones. O sea, vean estos puertos hechos garras o el teclado amarillo, qué asco. Yo quería una en buen estado, entonces compré todo por separado, incluyendo las Pro Speakers para completar el setup de mis sueños del 2002, y por fin encontré todo. Lo pedí, vamos a reaccionar y hacer el unboxing y review juntos. Quiero ver si jala todavía para empezar y qué tan buena está, y explorar la computadora de mis sueños que tiene más de 20 años. Esto va por el pequeño Santos en el 2002 que quería esta computadora. Ok, ya llegó, no lo puedo creer. Lo saqué de la caja y aquí la tengo porque tenía que checar, pero esto es casi mi reacción pura y vamos a tener esta experiencia juntos de una de las computadoras de mis sueños. ¡Oh! Esta es la iMac G4 del 2002, literalmente. Vean esta hermosura. Es una computadora de más de 20 años y vi este diseño y todavía fue como que, güey, se ve bien. No la he prendido, no sé si funciona. Vamos a intentar. Supuestamente me la vendieron como si sí funcionaba. Aquí está. ¡Uf! Pero, o sea, es que esto nunca había tocado y jugado con una de estas cosas. Apple, como es bien bueno con su ingeniería y cosas así, esto está impresionante. O sea, el brazo este de aquí atrás se parece más o menos al brazo como del Pro Stand de la Pro Display XDR, que no importa dónde lo pongas, se queda fijo el brazo. Entonces yo puedo aquí esto ponerlo hasta abajo y ahí está, y hasta arriba, y ahí se queda, o a la mitad. Está impresionantemente versátil acomodar la pantalla. Y no nada más eso, pero también la pantalla se ajusta la inclinación. Entonces, y no importa la inclinación que pongas. Esto es lo más impresionante de todo. Vamos a poner la inclinación así. Si yo lo levanto, vean cómo la inclinación se queda exactamente donde está la inclinación. No importa la altura que le des. O sea, esto, obra de arte por parte de Apple. Y acá tenemos por atrás los puertos, que también está interesante ver los puertos de hace 20 años. Tenemos por acá 3 puertos de USB tipo A. Tenemos FireWire, 2 puertos. No sé si es FireWire 800 o 400, había varios modelos. Por acá tenemos el puerto de carga, un puerto de teléfono, güey. No sabía que venía con puerto de teléfono. Puerto de Ethernet, tenemos acá audífonos, creo que eso es micrófono, y este no tengo ni idea qué es. Ah, y por acá creo que esto es un display port, no estoy seguro. Y este es el Kensington Lock, porque la usaban mucho en oficinas y en escuelas. Entonces aquí le podías poner para que no se roben la computadora. Bien interesante este diseño. Y aquí adentro está toda la computadora y por arriba está la ventilación. Entonces aquí hay un ventilador tirando aire hacia arriba. Yo creo que entra por abajo y saca el aire hacia afuera. Apple siempre con sus diseños icónicos y diferentes. Esto está... No puedo creer que estoy agarrando una computadora de hace 20 años y se siente demasiado bien construida. O sea, esto está increíble. Ahora, por abajo, esto también está interesante. Pesa más de lo que parece. Esto es metal
sólido acá en la parte de abajo. Tenemos el logotipo de Apple también por abajo, número de serie y otras cosas, información aquí. Yo creo que aquí la desmontas. Igual estaría interesante, abrirla después, pero por ahorita no puede ser esta iMac G4. Aquí es donde se abren los discos y le pones los discos literal si es que quieres instalar un software nuevo. O sea, GarageBand y esas cosas antes venían en discos y las instalabas físicamente en las computadoras. ¡Qué emoción, güey! Esto de retro Apple me tiene bien emocionado. Pero creo que lo importante es prenderla a ver si funciona. Estoy tipo temblando de la emoción. Ah, tenemos un botón de poder acá de este lado. Ok, ahí va. Se escucha que ya lo están... ¡Sí! El icónico sonido de la Mac prendiéndose desde hace más de 20 años. Y ya tenemos... Ahí está, ya salió el logotipo. No manches, güey. Ve esta pantalla. Ok, se está tardando un ratito. ¡Ya! ¡Ya entró! macOS X. ¡Ya sé! ¿Qué es eso, güey? Es de que la familia de alguien... La fecha del ordenador es anterior al 24 de marzo del 2001. Skype, se está abriendo Skype, güey. ¿Qué está pasando? A la persona a la que se la compré por Mercado Libre no borró su computadora. Wow, la fecha del ordenador es anterior al 24 de marzo 2001. Güey, ve esto, no lo puedo creer. Las aplicaciones LimeWire, ¿ya viste? Hace 20 años que no veo ese logotipo, güey. LimeWire, mi compadre al que se la compré. Andabas bajando películas y música, ya te cachamos, güey. Por acá está el icono de PowerPoint. Tenemos el Messenger, el MSN Messenger. O sea, yo usaba esto cuando yo tenía 10 años. El MSN Messenger, me metí aquí a chatear con mis amigos. Fue el primer chat en línea casi. El calendario, Safari, Internet Explorer en una Mac, güey. O sea, así de viejo está esto funcionando. No puede ser, güey. El Finder con el mismo logotipo. La pantalla bastante cuadrada. Y ya, dice Sofía aquí arriba, aparentemente era de una Sofía esta computadora. Y esto son todos los accesorios para la iMac. Vamos a abrirlos juntos. Este es el ratón, güey. El ratón transparente. ¿What? Tengo años de no ver uno de estos. Había una computadora en mi escuela que tenía una iMac, no era esta, era otra, o la blanca, un poquito más nueva, pero tenía este ratón transparente. Y tengo fácil unos 15 años de no agarrar una de estas cosas. ¡Wow! Oye, está en muy buenas condiciones. A la persona a la que se lo compré, muy buenas condiciones el mouse este. Tiene abajo el láser. Había unos con bolita que son más antiguos. Este ya cambió a ser como de... Creo que es láser. USB tipo A. Y ya, güey. Se siente bien. Esto me gusta más que el Magic Mouse de ahorita. El Magic Mouse de ahorita no se me hace cómodo porque está muy flaco y siento que mi mano está muy... No sé. Este está más grande y gordo y robusto. Se siente... ese clic, güey. Tiene el logotipo de la manzana en el conector de USB tipo A. Eso lo dejaron de hacer hace mucho tiempo. ¡Qué locura, güey! Estoy alucinando. Vamos a ver esto. Esto es el teclado. Entonces, vamos a ver el teclado original de la iMac del 2002 o 2001, aparentemente, según la computadora. ¡Ah! Estoy dañando la caja. Al que se lo compré, me lo mandó con la caja original, pero le puso scotch y dañé toda la caja. Tenemos acá el logotipo de Apple por enfrente. Ni siquiera sé si es la caja original. Igual y no es la caja original. A ver, ¿qué tenemos por acá? Apple Wireless Keyboard Designed by Apple in California. Pues se ve bastante bien. Necesitas macOS 10.2 en adelante para operar este teclado. Ok, 2003, aquí tenemos 2003 Computer Inc. Estaba buscando alguna fecha. Vamos a ver qué tal. Este teclado también había una computadora en mi escuela que lo tenía. Y también es el teclado este transparente.
No, güey, esto sí me trae muchas memorias. No manches. Aquí también tenemos el logotipo de Apple en el puerto de USB-A. Está demasiado bien cuidado este teclado. Tiene las teclas de en medio un poquito... Güey. ¡Oh! Qué satisfactorio está eso, güey. Es casi un teclado mecánico. No sé si es un teclado mecánico, pero suena como un teclado mecánico. Este es el teclado, no me acuerdo qué modelo. Dice Apple Keyboard aquí abajo. Tiene la base transparente. Entonces todo esto está transparente. Y tiene dos puertos de USB tipo A por la parte de atrás para conectar más accesorios. Yo creo que el ratón lo podemos quizá conectar aquí atrás. De esta manera. Y debería de funcionar, ahorita checamos. Teclado transparente, ratón transparente, computadora transparente. Y falta lo más importante de todo. Esto es lo más emocionante de todo. La iMac G4 vendían un accesorio que Apple llamaba los Pro Speakers. Estoy temblando. Porque estaba tan hermosa la tecnología de los principios del 2000. ¡Uf! ¿Qué es esto? Tiene una base como de silicón donde va este círculo. Y el paquete que compré venían 4. Porque al igual con el teclado, estuve investigando mucho. Y hay mucha gente que vende estas en eBay, pero estaban muy amarillas. Y yo quería unas que estuvieran en buenas condiciones. Y encontré estas que estaban en buenas condiciones, pero venían en paquete de 4. Entonces tengo 2 bocinas extras aquí. Está la bocina transparente. Hay el woofer, que es esto de aquí al lado. Y luego la parte de la telita de adentro tiene algo reflectivo. Y se ve, o sea, yo me veo ahí en espejo, pero... ¡Qué locura! Uy, güey. Ahí está. Ok. Y el cable... Entonces, es sonido estéreo esto, por ser 2 bocinas. Se conecta en estos 2 cables. Y luego tenemos acá la entrada de audio, que creo que es una entrada diferente a lo que es un jack normal. Esto no es de 3.5 milímetros. Creo que es uno más pequeño. Ahorita, digo, debería de tener la entrada esta. Ahorita lo checamos. Ve esto, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No puedo creer. Dice Pro Speakers. Entonces ahí tiene el branding. Y dice que... tiene un R y un L. Entonces si tú lo acomodas de esta manera, este es el R, lado derecho. Y este es el lado izquierdo. Excelente. Estoy listo para teleportarme al 2000. Vamos a conectar esto. A ver si funciona. ¡A la madre! ¿Qué es esto? Esto es USB-A. Tiene una ranura extraña ahí. No sé qué está pasando aquí, pero este cable tiene una ranura extraña. Vamos a ver si entra. Entró bien. No sé qué significa eso, pero bueno. A ver. ¡Ufa! Bueno, esto lo vamos a conectar por acá atrás. Ya se movió el mouse. Ok. Wow. Ok. Vamos a ponerle aquí, ok. Wow, güey. O sea, normalmente iría la computadora aquí enfrente y las bocinas a los lados. Y todo se ve transparente, se ve increíble. Pero por efectos del video, quiero que ustedes vean lo que estoy haciendo. Entonces voy a poner la computadora hacia un lado. Y esto... A ver... ese puerto que no sabía que era es específicamente para las Pro Speakers. Vamos a ver acerca de esta Mac. Tenemos Mac OS X 10.3.9. Tenemos un procesador PowerPC G4 de 1 GHz y una memoria RAM de 768 megabytes. Wow, güey, o sea, sí, hace tecnología de hace 20 años, básicamente. Acá está lo de FireWire. Tenemos los puertos FireWire 400. FireWire era superior a las velocidades de USB, entonces FireWire se utilizaba mucho. Yo, por ejemplo, usaba FireWire para producir música y cosas así. Entonces está padre que tiene los puertos todavía de FireWire. Está bien interesante. El sistema, digo, le pico algo y se tarda como 5 segundos en arrancar. Pero está interesante que no está tan lento. Internet Explorer para la Mac. Ok. Es que puede que no tenga Wi-Fi. No me acuerdo si este modelo tenía Wi-Fi
o no. Dice Ethernet incorporada. Creo que sí había una manera de que tenga Wi-Fi. Vamos a conectar al internet a ver si funciona esto. Al parecer sí se puede conectar a Wi-Fi, pero necesitas una tarjeta de Wi-Fi y no entiendo bien cómo funciona, pero lo conecté directamente al router a ver si así tenemos acceso al internet. De 1995 a 2001. Esta es la versión 5.2 de Explorer. ¡Wow! Ok, vámonos a salir de aquí y vamos a abrir Safari. La barra azul. Me trae unas memorias esto. Se llenaba así lentamente la barra azul cuando estabas entrando al internet. Parece que no está entrando. Vamos a intentar youtube.com. Safari no puede verificar la identidad del sitio web youtube.com. El certificado de la página no es válido. También está curioso que acá arriba tenemos una barra de búsqueda dedicada de Google. Eso está bien interesante. Vamos a intentar a ver si jala Google. Tech Santos. Pudiera poner en riesgo su información confidencial. Desea conectarse a la página de todas maneras. Ah, como que no lee los certificados. Estamos en el internet. En el 2001. Está terriblemente optimizado, pero ya funcionó el internet. Estoy en Google con una búsqueda de Tech Santos. Y aquí está. Le sigo haciendo así al mouse como si tuviera touch. Y no tiene touch, güey. O sea, le tengo que mover físicamente. Lo que hace la costumbre. No sé si tengo algo configurado mal, pero está lentísimo el internet. Mínimo nos conectamos, pero le pico una página y se tarda como 5 minutos en entrar. PowerPoint, Skype, el Messenger. Vamos a abrir la aplicación de calendario. Madre santa con el... La aplicación de calendario se ve old school. Wow, el iCal se llamaba aparte. ¿Cómo le hago para ver todo el...? Ahí está, con el teclado se puede. Ok, entonces esa función sigue funcionando igual. macOS 10 no ha cambiado tanto, o sea, se ve similar toda la interfase. Vámonos acá a preferencias del sistema y quiero ver, este es el menú antiguo que cambió hace poco, no hace mucho tiempo, pero aquí tenemos pantallas, dock y demás. Quiero ver esta pantalla. Primero que nada, la resolución. 1024 por 768. O sea, ni siquiera es Full HD la pantalla. Es tipo... Es 720p básicamente la pantalla. Y el brillo, aquí lo podemos ajustar también. Está mejor todo el brillo. O sea, sí me acerco a esta. Ahí veo píxeles. Definitivamente se ven los píxeles. Vamos a continuar a YouTube a ver si entra. O sea, YouTube se sigue cargando mientras yo hago otras cosas. Así de tanto se tarda este cotorreo. No había visto que la tecla tiene una manzana. Tú nunca habías visto eso, ¿verdad? Antes los teclados tenían literalmente el Apple S para Apple Save o Apple Quit con Apple Q. O sea, le picabas a la manzana y luego acá arriba. Entonces está cool ver ahí que el comando tiene el logotipo de la manzana. Qué cool está eso. Entonces vamos a intentar abrir iTunes. ¿Dónde estará iTunes? ¿Cómo me voy a ver todas las aplicaciones? No tengo idea. Ah, este es el brillo. ¡Ah! ¡Sí están funcionando las bocinas! Güey, a mí me traen memorias esta interfase de iTunes. O sea, yo me metía con mi iPod. Mi primer iPod fue un iPod Shuffle. Y yo veía esta interfase. Conectaba mi iPod Shuffle, que era como un paquetito así de chicles. Y lo conectaba y yo armaba mis listas de reproducción. Y de hecho aquí podemos ver LimeWire. Entonces claramente bajaban música de formas no completamente legales. En los tiempos bonitos del internet, cuando existía la piratería a todo lo que da. Tenemos Coldplay por acá, de todo. Sesión. ¿Qué escuchamos? Vamos a ver. Pero todo va a tener copyright, ¿no? Who let the dogs out? Suenan bien las bocinas, pero no suenan increíble. Necesitaría escuchar otras bocinas de hace 20 años como para ver. Quiero escuchar las bocinas de la computadora, entonces las voy a desconectar y probamos otra vez las... Vamos a ver ahí desconectado, la misma canción ahora sí. No, hombre, güey. Parece una lata esto. No, pues, ok, ahí la diferencia sí está impresionante. O sea, de las bocinas de la computadora a tener las Pro Speakers, sí es tipo
por 20 la calidad, el volumen, todo. Estas bocinas integradas estaban bastante malas. No sé ni dónde están las bocinas. Ah, abrí iMovie, güey. Esto es iMovie del 2001. ¡Qué locura! Y podías cortar video y todo en el 2001, editarlo y exportarlo. Eso era uno de los diferenciadores de Apple, que tú comprabas una Mac en el año 2000 y podías editar video y exportar video en una computadora, que eso no se podía en muchas Windows hasta después. Vámonos a LimeWire. Si no saben qué es LimeWire, están muy chiquitos. LimeWire 4.12, 2000 a 2006, cargando recursos. No creo que jale. Según yo, la plataforma ya no funciona. Ahorita tratamos de entrar a Internet Explorer y no funciona porque mataron los servidores y ya simplemente no sirve. Pero LimeWire sí se abrió. Ya lo tenemos aquí. Me está diciendo que si quiero la licencia Pro, no, gracias. Y aquí me deja buscar cosas. Audio, imágenes, video, programas. Ah, aquí abajo dice que tiene 0 conexión. Y está ubicando peers. No, pues no va a encontrar. Creo que ya no funciona. Vamos a regresar a Safari a ver si ya cargó. Ya mero carga YouTube. Todavía no. Le falta un poquito. Reproductor de DVD. Ah, se me olvidaron los discos, güey. Ok, vamos a intentar. ¿Crees que tengo un disco esto? Este botón de aquí abajo hace que se abra el disco. Vamos a ver si funciona. ¿Se atoró? ¡Ah! Ahí está. Oye, se ve que está en buenas condiciones. Normalmente estos se ven mucho peor. Ahí están los discos. Aquí ponías tu disquito. Un disco de música para iTunes, si vas a instalar un sistema operativo. Entonces podías ver DVDs también. Si tú tenías un DVD que compraste de una película, lo ponías por aquí, la conectabas y te echabas la película en tu Mac. Microsoft Office 2004. Tenemos acá el MSN Messenger, Excel, Word. Tenemos Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, güey. No puede. Vamos a abrir el Photoshop a ver qué pasa. Adobe Photoshop 7.0. ¿What? 2002 Adobe Systems Incorporated. Se está abriendo, no lo puedo creer. O sea, Adobe lleva funcionando más de 20 años también. Qué impresionante. ¿Y qué podemos dibujar aquí o qué? Mira nada más. Denme un par de minutos. Suscríbete al canal de YouTube abajo, por favor, me apoya muchísimo. Ya lo hice en Photoshop del 2002. Yo me acuerdo de este chess. Yo jugué este chess varias veces. Entonces tú mueves aquí. Knight G8 to F6. Ok, la computadora me responde. Pawn E7 to E6. Se tarda años la computadora en jugar chess, güey. Pero ahí está funcionando. O sea, el Sofía o el que usaba esta computadora bajaron un archivo que se llama Five Nights at Freddy's.exe. Cuando tú usabas una Mac y bajabas una aplicación de Windows, salía .exe y no funcionaba el archivo. Entonces, seguramente descargó el Five Nights at Freddy's y no lo podía correr porque era un programa de Windows. Era bien decepcionante que te pase eso. Librería, música, películas. Ah, quería ver una película, pero no pude. Ahí está, güey. Ok. Está en calidad de patata, pero... El sonido, güey. ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué es esto? What? If you think pollution doesn't affect you, think again. Ah, es como un comercial. Wow. Oye, el sonido está muy bien para ser del 2000. La calidad de video está terrible. Me puedo quedar horas explorando esto. Está demasiado divertido ver cómo era la tecnología hace 20 años. Los programas, el internet.
sigue funcionando sorprendentemente bien. O sea, le doy crédito a Apple. Esta computadora con el brazo así increíble que se ajusta y se acomoda donde tú la quieras ver. Y esta es la versión chica. Creo que esta es de 15 pulgadas. Vendían una también, una iMac G4 de 17 pulgadas. Y tú la acomodas donde quieras. Y esto para espacios colaborativos, hasta se me antoja yo tener una de estas pantallas, porque le quieres enseñar a un compañero, hey, chécate lo que hice, y se la volteas así y se la enseñas. Está demasiado cool eso. Y el hecho de que el sistema operativo sigue funcionando, me conecté al internet, aunque estaba lentísimo, las bocinas, el teclado, el mouse, todo sigue funcionando 20 años después, me deja impactado y lleno de nostalgia con todo esto de tecnología transparente. ¿A dónde se fue la tecnología transparente? Está hermoso esto. Me encantaría usar esto como una pantalla externa. Voy a tratar de modificarla o ponerle un iPad. Imagínate que esto tenga un iPad y puedas así jugar y moverlo. Tengo muchas ideas. Si tienen ideas ustedes, a ver qué se les ocurre o qué puedo hacer con esta computadora. Estuvo bien padre la experiencia de cumplir un sueño de yo de chiquito que vi esto por ahí en un hotel y nunca se me fue de la mente de tan bonita que estaba la computadora. El impacto que me hizo a mí hace 20 años. Todavía me acordaba de ella y tener esta experiencia ha estado muy padre. Y compartirla con ustedes ha estado muy padre. Porque este tema de que me gusta la tecnología y me gusta Apple, no lo pudiera compartir con otra gente si no estuvieras tú aquí. Entonces, muchas gracias por suscribirte. Si tienen ideas de qué hacer con esto, déjenme en comentarios abajo. Por ahorita nada más quería como reaccionar al setup y todo. Espero hayan disfrutado el video y nos vemos pronto. Qué cool, güey. Me gustaría hacer esto también con otras computadoras o otros productos viejos. Está padre todo el mundo de vintage Apple. Hay cosas todavía más viejas. O sea, esto es el 2000. Me puedo ir a 1980. A ver si encuentro cosas por allá. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Peace.